Saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Warhammer Fantasy, un vídeo en memoria a esta gran raza, los Enanos del Caos, los cuales por fin podremos jugar en Total War Warhammer 3. Si venís desde el canal del Kai, muchas gracias por vuestra visita, espero que os guste el vídeo, y a mis suscriptores de siempre, dadle una visita al canal de mi compañero si queréis aprender a jugar a Total War Warhammer como unos campeones. Ahora adentrémonos en este vídeo de trasfondo. Los Enanos del Caos, Dagwizar o Uthul-Draz-Zar, como se llaman a sí mismos en su antigua y terrible corrupta lengua, son una subraza de los enanos, corrompidos hace mucho tiempo con la llegada del caos al mundo y los adoradores del dios del caos Hashut, el padre de la oscuridad. El imperio de los Enanos del Caos se encuentra en medio de las montañas de los lamentos, y la parte de las tierras oscuras adyacente a ellas por el este. Se trata de un lugar desolado y triste, donde la naturaleza ha desgarrado el suelo y ha partido las montañas, y entre sus montañas los enormes volcanes escupen humo negro hacia el cielo. En las llanuras, el olor de los pozos de alquitrán y los charcos de petróleo perduran en el aire. La lava ardiente de las entrañas de la tierra cubre los desiertos de ceniza con una capa de magma hirviente. En las tierras oscuras no crece rápidamente ninguna vida animal. La tenue luz y el asfixiante aire se combinan para asegurarse que la tierra siga desprovista de vegetación, excepto por unos pocos espinos negros dispersos en el paisaje. Los volcanes y los pozos abiertos hacen emerger todo tipo de minerales y gemas desde las profundidades de la tierra: oro y plata, hierro y cobre, diamantes y zafiros, así como azufre, petróleo y alquitrán. Y esto hace evidente el por qué hay tantos enanos poblando esta zona, ya que es una zona muy rica en materiales que desean todos los enanos. Los orígenes de los Enanos del Caos no son claros y son bastante difíciles de rastrear. Lo poco que se sabe a día de hoy sobre dicho origen es que sus antepasados fueron enanos originarios de las montañas del fin del mundo. Existen muchas historias sobre la creación de esta raza. La mayoría son contradictorias y otras son mentiras absolutas, pero una de ellas parece sobresalir de entre todas las demás. De acuerdo con sus propias leyendas, poco después de la gran catástrofe, el viejo mundo estaba imbuido de magia, y de toda aquella energía liberada brotaron los demonios y otras creaciones viles procedentes del reino del caos. Los altos elfos de Ulthuan tuvieron el valor necesario para contener estas energías, pero el daño ya estaba hecho, y el mundo cambió para siempre. Tras ese suceso, los enanos empezaron a experimentar con la brujería a pesar de su incapacidad innata para controlar los vientos de la magia. En vez de lanzar conjuros como los hechiceros elfos, se propusieron darles formas físicas y forjarlos como imágenes y símbolos denominados runas. Esto tuvo como efecto inmediato la creación de dos tendencias. Había un grupo que pensaba que este camino les llevaría a la perdición, mientras que el otro ansió el poder que esto ofrecía. El tiempo siguió pasando, y la raza de los enanos se dirigió hacia el norte desde sus hogares ancestrales en algún lugar en las tierras del sur. Esto vino a ocurrir hace muchos miles de años. Los enanos viajaron por las altas cimas de las montañas, conocidas como las montañas del fin del mundo. Siguieron el rastro de los yacimientos de minerales y gemas preciosas en su camino. Así es que los enanos se extendieron por las montañas, siguiendo adelante empujados por su codicia por descubrir los secretos de rocas y metales. Durante un periodo de muchos cientos de años, excavaron pozos y construyeron ciudades en las cavernas subterráneas. Llevaron sus minas hasta lo más profundo de las montañas y construyeron túneles que los llevaron todavía más hacia el norte. Al final, en algún momento misterioso y distante en el pasado, esta lenta pero continua expansión envió a un grupo de enanos desde la superficie de la alejada zona norte de las montañas del fin del mundo para adentrarse en las tierras oscuras, a las que bautizaron como Zorn Uthul o Tierra del Gran Cráneo. Allí se encontraron con una vasta e inhóspita meseta donde el aire era gélido y escaso, las rocas estériles y el polvo del suelo se levantaba con el viento que corría entre los huesos de los antiguos muertos. El terreno estaba recubierto de fragmentos de obsidiana, mineral de hierro y muchos más minerales,
pero la tierra y la roca tenían un color apagado y sucio. Parecía casi evidente que en aquel lugar anidaba una maldad antigua y poderosa, y esto hizo que muchos enanos consideraran que el lugar estaba maldito y se alejaron de allí mientras se retiraban hacia el sur, y siguieron engrosando el número de enanos cada vez más abundantes en las montañas del fin del mundo. Aun así, otros eligieron adentrarse a explorar en la lejana Norsca o emprender un viaje hacia el este y luego hacia el sur en búsqueda de las ricas vetas descubiertas en la zona de las montañas de los lamentos. Algunos de los más aventureros rechazaron la idea de frustrarse muy pronto y eligieron permanecer en las zonas de la tierra del cráneo, seducidos como estaban por las riquezas que podían obtener en aquel páramo. Con el paso de los años, los enanos fueron enviando exploradores a los yermos infestados de pieles verdes, en dirección a las montañas de los lamentos, para así seguir investigando sus abrasadores picos. Por el camino hallaron armas quebradas, antiguas máquinas de guerra y enormes pedazos de obsidiana, por no hablar de los peñascos en los que relucían abundantes vetas de oro. Cuando llegaron a las lejanas montañas, descubrieron que estaban llenas de gemas y metales preciosos. Construyeron una fortaleza en las tierras baldías a las que habían llamado la llanura de Zarduk, y enviaron expediciones mineras para extraer los filones de las piedras. A pesar del desolador paisaje y de los vapores venenosos que emanaban de los siniestros picos, parecía que los enanos habían hecho bien acudiendo a aquel lugar, pues sus ganancias eran increíblemente cuantiosas. Al principio, estas dispersas comunidades de enanos se mantuvieron en contacto entre ellas, pero los enanos que se dirigieron hacia el este se alejaron mucho, y de esta forma, a medida que el mundo se oscurecía y sus seres repugnantes emergían desde las profundidades para dividir el reino subterráneo de los enanos, el contacto con los alejados enanos se volvió errático y poco frecuente mientras se centraban en su propia supervivencia y defensa. El gran ojo del caos se abrió y proyectó su intensa oscuridad hacia el sur. Cuando las ofensivas de las hordas del caos descendieron desde las regiones del norte para dividir el mundo, el contacto se perdió para siempre. En la vanguardia de sus ejércitos cabalgaban los Tong, los más depravados de todos los bárbaros del caos. Los enanos huyeron a sus fortines y fortalezas y enviaron súplicas de ayuda a las fortalezas de sus parientes del sur, pero no las recibieron. Pronto la oscuridad cayó sobre ellos, aislándolos por completo. Los habitantes de las montañas del fin del mundo dieron por destruidos para siempre a la mayoría de esos reinos olvidados, dándolos completamente por muertos mientras una nueva oleada de horror atenazaba las tierras del norte. Los enanos del oeste no podían estar más equivocados, pues los estragos del caos no destruyeron la robusta determinación de los enanos, sino que provocaron un terrible cambio en ellos. Abandonados y enfrentados a su propia extinción, los herreros rúnicos enanos afirmaron tener una posible solución. Empleando nuevas magias que afirmaban haber dominado mediante el estudio de las propiedades antimágicas de la obsidiana, apelaron al vacío en busca de ayuda. Sus plegarias fueron escuchadas, pero la ayuda que recibieron había de costarles muy cara. Los enanos no tenían tiempo para debatirlo, pues los ejércitos del caos estaban a punto de echar abajo sus puertas, por lo que no dudaron en aceptar el precio que les pedían. Y entonces, o al menos así lo afirman los enanos del caos, Hashut, el padre de la oscuridad, rescató a sus nuevos hijos y los apartó de todo peligro. Lentamente volvieron a aumentar de número y restablecieron su poder y una oscura majestuosidad, ahora apenas reconocible si la comparamos a cómo había sido antes. Aunque diezmados y malheridos, los enanos sobrevivieron, pero habían cambiado. Sus mentes y espíritus habían sido alterados. Tal y como habían prometido, los herreros rúnicos formaron el nuevo clero de su pueblo, convirtiéndose en sacerdotes hechiceros, y pronto pugnaron por el control de una nueva sociedad, dominando a los demás enanos mediante su poderosa magia. Su primer orden fue la construcción de la gran ciudad de Thar-Nagrund, la ciudad del fuego y la desolación. En su centro erigieron una inmensa torre de obsidiana con forma de zigurat y en su cúspide construyeron un gran altar consagrado a Hashut. Desde entonces, los enanos de Thar-Nagrund adoraron a Hashut como su dios,
convirtiéndose en los enanos del caos. Al poco tiempo, los enanos del caos comprendieron que eran demasiado pocos para conseguir todo lo que Hashut exigía de ellos, y en primer lugar, esclavizaron a los pieles verdes nativos del lugar para que les ayudaran. Durante siglos, los enanos del caos gobernaron supremamente las tierras oscuras. Sus hornos y talleres produjeron incesantemente máquinas de guerra infernales por docenas, cada una destinada a traer solo dolor y miseria al resto del mundo. Impulsados por sus esclavos, los enanos del caos eran dueños de su propio mundo oscuro y retorcido hasta que llegó el día en que los esclavos se rebelaron y casi significaron la perdición de todos los de su especie. Durante esa era olvidada, los enanos del caos se cansaron de la animosidad constante y las luchas internas de sus esclavos pieles verdes, por lo que buscaron una solución que los haría mucho más obedientes hacia sus amos tiránicos. Con la ayuda de la magia oscura y la selección de los esclavos de piel verde más grandes y fuertes, crearon mágicamente a los orcos negros. Sin embargo, su desafortunado intento de crear una fuerza de esclavos pieles verdes más disciplinada y altamente coordinada solo los convirtió en los líderes perfectos para que sus hermanos se levantaran y derrocaran al sádico gobierno. Las habilidades mágicas de los hechiceros enanos nunca pudieron borrar el fuerte sentido de independencia que poseen todos los orcos, y cuando los pieles verdes se rebelaron, el gran levantamiento que siguió casi llevó a la destrucción completa a todo su imperio, llegando tan lejos como las puertas del templo de Hashut, el corazón muy oscuro del imperio de los enanos. Cuando los orcos negros se rebelaron, los enanos del caos evitaron su destrucción total gracias a la ayuda de los hobgoblin. De este modo, los enanos del caos se aliaron a regañadientes con las tribus hobgoblin locales para poder continuar persiguiendo a sus propósitos. Pero, aun contando con esta mano de obra adicional, los enanos del caos eran incapaces de completar su construcción sin esclavos. Y por eso mismo enviaron a los hobgoblin a atacar la carretera de la plata y regresar a Zarnagrun con suministros y víctimas. Pero ni siquiera estas caravanas hobgoblin bastaron para conseguirlo. Así, los enanos del caos empezaron a comerciar con los humanos salvajes del norte, una relación que aún perdura a día de hoy. A cambio de esclavos, los enanos del caos trabajan en sus forjas fabricando artefactos nuevos y horribles para sus aliados humanos. Armaduras del caos, armas mágicas y terribles máquinas de guerra salen de las tierras oscuras y van a parar a manos de los ansiosos guerreros del caos. Entretanto, las forjas de los enanos del caos cubren la tierra con los densos humos nocivos que emiten las llamas de sus calderos, y el repiqueteo de sus martillos solo es acallado por los alaridos de dolor y terror de aquellos condenados a tan maligno destino. Toda la estructura tiembla debido al incesante trabajo, mientras resuenan los gritos de los esclavos arrojados a los calderos de hierro fundido, ofrecidos como sacrificio para apaciguar a su hambriento dios, Hashut, el padre de la oscuridad. No se sabe con exactitud cuándo la estirpe de los enanos del este se transformó en los actuales enanos del caos. Probablemente fue un lento proceso de mutación y cambio, ya que los enanos son tozudos por naturaleza y más resistentes a la magia que otras criaturas. Olvidados por sus antiguos dioses, los enanos comenzaron a adorar al maligno dios Hashut. Los enanos del caos son criaturas irremediablemente malvadas y amargadas que no se preocupan en absoluto por las vidas de aquellos a los que dirigen la construcción de su gran ciudad, Mingol Zarnagrun, la ciudad del fuego y la desolación, y la lenta expansión de su poder y influencia sobre el mundo, claro. La enorme y monstruosa torre de Zarnagrun, la ciudad del fuego y la desolación, fue levantada en medio de la llanura de Zar por sus sacerdotes brujos. Esta monstruosa ciudad está construida en obsidiana negra e iluminada continuamente por el resplandor rojizo de miles de diabólicos hornos. En realidad, es un zigurat de colosales dimensiones, alcanzando varios kilómetros de altura. En lo más alto del nivel más alto de todos se encuentra el templo de Hashut, en el cual nacen los grandes tauros y se reúnen los sacerdotes brujos enanos del caos para trazar sus planes de dominación mundial. Es decir, el cónclave de profetas hechiceros que gobierna toda la sociedad de los enanos del caos. Para lograr el objetivo de la dominación mundial,
los ejércitos de los enanos del caos recorren las tierras oscuras y los reinos mortales más lejanos en busca de esclavos para llenar la ciudad y trabajar en los pozos profundos que rodean bajo tierra, y también para ofrecer sacrificios en los altos fuegos de los hornos de Hashut, su dios oscuro. Alrededor de su siniestra ciudad, los enanos del caos excavaron minas en la tierra, penetrando profundamente en la roca y las piedras en busca de tesoros escondidos. Construyeron máquinas para excavar todavía más profundo, usando la energía del vapor generada por el propio calor de las rocas. Excavaron en busca de carbón y lo apilaron en grandes montículos negros, perforaron en busca de petróleo y alquitrán, abriendo pozos donde almacenar las sustancias halladas, por lo que todo el paisaje está cubierto de estos pozos por doquier. Y de las montañas extrajeron piedras y las usaron para construir carreteras que conectaran todas sus tierras, de forma que las riquezas de la tierra pudieran transportarse más rápidamente hacia su grotesca ciudad. Los residuos de miles de años de perforaciones ocupan actualmente la llanura de Zar, donde las excavaciones perforan incansablemente la tierra. Las gigantescas depresiones en el suelo aparecen como heridas mal cicatrizadas en el paisaje. Bajo las oscilantes llamas de innumerables forjas, muchos miles de esclavos, criaturas de diversas razas capturadas durante las guerras o compradas a los orcos del este, trabajan sin descanso en las industrias de los enanos del caos. El imperio de los enanos del caos abarca la totalidad de la llanura de Zarduk, la cual está plagada de abrasadores fuegos volcánicos, y en su corazón se sitúa Zarnagrund como un negro iceberg cuyo verdadero alcance se encuentra por encima de zigurats acorazados y de los templos de los cuales brotan llamas. En general, los enanos del caos han alzado muchas ciudadelas fortificadas y torreones más allá del corazón de la ciudadela de Zarduk para seguir estableciendo su dominio a través de las amplias y peligrosas tierras oscuras, aunque desde luego ninguna fuerza, ni siquiera una tan brutal como la de los enanos del caos, puede reclamar la completa soberanía de estos vastos reinos malvados de cambiantes desiertos de ceniza infestados de monstruos mortales. En las fronteras de las tierras oscuras, los puestos de avanzada y las torres de vigilancia de los enanos del caos se extienden hasta la gran desolación de Azrog y la línea costera del mar del terror hacia el sur y el paso elevado hacia el norte, mientras Uzulak, el trono de cráneos, el trono que los ancestrales enanos mantuvieron antes de la llegada de los tiempos del caos, todavía está poblado, aunque es un lugar extraño lleno de secretos, y el bullicio provocado por los estibadores esclavos y los atraques de barcos esconden una antigua ciudad pecaminosa que es poco más que una tumba fuertemente guarnecida. Los prohibidos niveles inferiores de Uzulak son esquivados incluso por sus propios amos, y ser consignado a las profundidades es un castigo reservado para los violadores de juramentos y los blasfemos como el peor destino que los enanos del caos pueden otorgarles. Lo cierto es que la ingeniería maléfica de los herreros del caos demuestran tener en toda la materia dice mucho de los errores que pueden encontrarse allí. La torre de Zarnagrund se encuentra en el centro del imperio de los enanos del caos y es la motivación de todas las excavaciones e industrias. Aunque hay muchas minas, talleres, fundaciones y fortalezas por toda la llanura de Zar y más allá, solo existe una gran ciudad en todo el imperio. La torre de Zarnagrund está construida con obsidiana, cristal volcánico cuya luz refleja las llamas de innumerables hornos que arden día y noche. Toda la ciudad está construida en una serie de grandes escalones como un zigurat, en la que cada escalón tiene cientos de metros de altos y está coronado por almenas que se levantan hacia el cielo como una hilera de feroces colmillos. Cada escalón es cuadrado y en la parte inferior hay 4 enormes puertas de piedra reforzadas con hierro. Las puertas son casi tan altas como los muros y mucho más pesadas de lo que obviamente es necesario. Desde las puertas del este y el oeste, carreteras pavimentadas con las losas de oro y cobre se dirigen hacia las montañas de los lamentos y las tierras oscuras. Las puertas norte y sur son las compuertas por las que circulan las aguas del río de las ruinas. Este frío río penetra en la ciudad por el norte y se emplea para refrigerar las enormes forjas de los brujos de los enanos del caos, propulsando las máquinas de vapor y arrastrando los residuos de la industria hacia el sur. Cuando abandona la ciudad, el río está contaminado por la suciedad y es de un color rojo amarillento, saturado de sedimentos nocivos,
con las aguas tan calientes y espesas que llegan a ser venenosas. Una pestosa bruma amarillenta cubre siempre el río, y sus orillas siempre están asfixiadas por corrientes de contaminantes de espectaculares colores. Un millar de enormes altos hornos arden sin pausa dentro de la inmensa ciudad de Zarnagrund, fundiendo los metales que son la energía vital de la ciudad. La ciudad es un gran taller viviente, repleto de humo y ruidos, iluminado por sus fuegos interiores, cuyo funcionamiento es posible gracias a las máquinas de gran tamaño y potencia. Gigantescos martillos, movidos por el vapor, laminan las planchas de hierro y bronce como si fueran rítmicos martilleos parecidos a los latidos del corazón de un dios ciclópeo. Enormes calderas de metal hirviendo vierten sus contenidos fundidos en retorcidos moldes de complicadas formas. El rugir de las forjas, el chirriar de enormes ruedas y los gruñidos de máquinas arcanas llenan el aceitoso aire con toda esta maldad. El ruido y el trabajo no cesan jamás. Las tierras oscuras están cubiertas por espesas nubes volcánicas y por el humo de los talleres de Zar, por lo que la torre de Zarnagrund vive en un perpetuo crepúsculo, iluminada solamente por los fuegos carmesís de sus propias forjas. En la cúspide de la gran ciudad se encuentra el templo de Hashut, el dios en forma de toro de los enanos del caos, al que estos llaman el padre de la oscuridad. Su templo está vigilado por los centauros de los enanos del caos, criaturas mutantes que en sus orígenes eran enanos del caos. Estos seres tienen el cuerpo de un toro, pero el torso de un enano del caos, con largos dientes curvos y barbas exóticamente rizadas. En el interior del templo, sus guardianes llevan a cabo sangrientos ritos, arrojando cautivos a los calderos de metal fundido entre las enloquecidas carcajadas de los sacerdotes brujos enanos del caos que se reúnen allí. Y arriba de todo, sobre el templo, hay una enorme estatua de Hashut. Sus huecas entrañas de hierro contienen un horno alimentado con carbón, cuyo calor hace que la estatua brille con un color rojo vivo y que cualquiera que toque su superficie sufre graves quemaduras. Esta escultura es la personificación de la ciudad, su deidad y su señor, cuyo poder fluye a través de los brujos enanos del caos y por el cual miles de esclavos son sacrificados en los hornos y en el fuego todos los días. Los planes de los enanos del caos son el resultado de intrincados trabajos creados por su propia maligna inteligencia, su profunda paranoia y la fría crueldad que tienen. Su objetivo es regrupar sus fuerzas lentamente y extraer de las tierras oscuras el valioso mineral que contienen en abundancia. Se aventuran hacia otras regiones en las que capturan esclavos, pero también se aventuran para castigar a aquellos que podrían oponerse en resistencia directamente, o también someter a cualquier criatura o fuerza que pudiera aumentar su poder en las tierras oscuras, antes de que ésta pueda convertirse en una amenaza para ellos. También forman expediciones a tierras más lejanas, aunque de forma menos habitual, en busca de extraños pillajes cuyo valor han visto reflejado en los fuegos de los altares de Hashut. Y como enanos que son, también les gusta vengar afrentas o simplemente poner a prueba sus crueles armas contra los poderes del mundo. Como resultado de su política territorial, muchos de los enanos del caos son, en el mejor de los casos, una oscura leyenda, una verdad que ellos mismos han tenido la desgracia de conocer. Los dominios de los enanos del caos son de lenta expansión, han sido tallados por mano de obra esclava hasta convertirse en un reino de las tierras más yermas concebibles, y los sueños de conquista de sus amos están cargados de sangriento odio y amarga perseverancia. Se ven animados cuando resuelven satisfactoriamente sus planes tras siglos de maldiciones, y tal vez pasen incluso milenios hasta que un día todo el mundo yazca bajo un plan en que los enanos del caos se encuentren victoriosos y sin resistencia alguna. Los enanos del caos han demostrado un lento aunque constante incremento de su población con el paso de los siglos en los que han ido forjando su propio imperio de las tierras oscuras. Aun así, siguen siendo pocos, y en su propio reino están ampliamente superados en número por aquellos sobre los cuales han impuesto su voluntad en virtud del poder y la crueldad, trabajando constantemente en la torre de Zarnagrund y en la llanura de Zardruk, es decir, sus esclavos. Todos los enanos del caos están bajo el mando de los brujos enanos del caos.
son sus súbditos además de su estirpe, unidos como están por un nexo de sangre que todos los enanos del caos consideran inquebrantable. Grupos de enanos del caos recorren las tierras oscuras buscando cautivos para enviar a Zarnagrund para trabajar en las minas y en las forjas, o simplemente para sacrificarlos en los templos de Hashut. La adquisición de esclavos es muy importante para los enanos del caos, ya que dependen totalmente de ellos para mantener la ciudad y sus industrias en marcha. Los destacamentos de enanos del caos pueden recorrer muchos cientos de kilómetros para atacar una fortificación orca, goblin o de los ogros en las montañas de los lamentos, y cuando conquistan a una tribu se llevan todos los prisioneros que pueden de regreso a su ciudad. Cuantos más cautivos capturen, más valiosa se considerará esa expedición. Todas las guerras de conquista se llevan a cabo con la intención de obtener esclavos. Los enanos del caos no están interesados en extender más sus territorios, ya que las montañas de los lamentos y la llanura de Zarduk contienen todas las riquezas que necesitan. Los enanos del caos también llevan a cabo incursiones hacia el norte, atacando a las feroces tribus de jinetes nómadas de las tierras altas del norte, pero se trata de campañas poco frecuentes. Les es mucho más fácil comerciar con las tribus de bárbaros adoradores de los dioses oscuros, forjándoles poderosas armas y armaduras, así como armas demoníacas y otras máquinas de guerra a cambio de esclavos. Hacia el oeste, los enanos del caos han llegado como máximo a los verdes valles de Farside, la provincia de Kislev, que está junto a la ladera oeste de las montañas del fin del mundo. Pequeñísimos grupos de enanos del caos han penetrado hacia las tierras cercanas al Paso de la Muerte, donde se han encontrado con las numerosas tribus de pieles verdes que viven al oeste de las tierras oscuras. Los enanos del caos comercian con esclavos con las tribus goblin, prefiriendo emplear a los goblin como intermediarios antes que avanzar más hacia el viejo mundo. De esta forma, enanos y humanos del viejo mundo han sido capturados primero por los goblin y a continuación vendidos a los enanos del caos para acabar sus días en los pozos de la llanura de Zarduk o en los ardientes altares de Hashut. En el este, los enanos del caos también intercambian armas, especialmente cañones y pólvora por esclavos, con las primitivas tribus de ogros que habitan en las montañas de los lamentos, manteniendo estrechas relaciones con varias de ellas. Los enanos del caos consideran que toda vida que no sea la de su propia raza solo tiene valor como fuente de rabia y alimento de sacrificio, y para ellos, aquellos que se inclinan y arrastran hacia ellos con las manos suplicantes atadas mediante cadenas y se encogen ante los latigazos de los barbudos capataces, no son más que un recurso que debe ser amasado, explotado y gastado, al igual que puede serlo el oro. Sin los esclavos, Zarnagrund no hubiese sido construido y su enorme industria no hubiera podido ser mantenida. Incluso ahora, la necesidad de sangre fresca y mano de obra solo incrementa con cada año que pasa y el desolado mundo necesita más y más. Hace mucho tiempo que los enanos del caos renegaron del culto a los dioses ancestrales y empezaron a adorar a un dios del caos conocido como Hashut, el padre de la oscuridad. La razón de que los enanos empezaran a adorar a Hashut fue la desesperación. Cuando cayeron los portales de los ancestrales en los polos norte y sur, se produjo la intrusión de cientos de entidades demoníacas a través de las grietas resultantes. Los enanos de Zornguskul se encontraban al borde de la aniquilación y, sintiéndose abandonados por sus ancestros, elevaron plegarias a cualquier entidad que pudiera rescatarlos. Sus plegarias solo fueron escuchadas por Hashut, quien rescató a los enanos a cambio de su devoción absoluta. Desesperados, los enanos aceptaron, sellando así su condenación eterna y transformándose en los enanos del caos. Como dice en el nuevo tráiler que ha salido de Total War Warhammer 3, abandonados a la oscuridad, ¿quién podría resistirse a las llamas? Así, para sobrevivir al advenimiento del caos, los enanos del caos recurrieron al malvado dios toro Hashut, quien les dio sus bendiciones y por primera vez surgieron magos entre su raza. Los hechiceros enanos del caos gobiernan ahora a su gente con una autoridad absoluta, ya que no solo son los poderosos magos, sino también son los sacerdotes de Hashut. Son seres extraños y atormentados, muy hábiles en la fusión de la magia con ingeniería, pero sobre todo están malditos. Desde entonces, los enanos del caos nunca han dejado de adorar a Hashut, y en los templos de Zarnagrund
sacrifican a cientos, si no miles de esclavos a diario para alabar al Padre de la Oscuridad y obtener sus favores y bendiciones. Como sabréis por mi vídeo de los enanos, esta raza posee una resistencia inherente muy fuerte a la magia, y esto hace que les sea casi imposible seguir los senderos de la hechicería. Por eso mismo, no hay magos ni hechiceros entre los enanos, y el único medio que tienen para manipular los vientos de la magia es la magia rúnica. Los enanos del caos sí han llegado a superar esta carencia gracias a las bendiciones de Hashut. Honestamente, nunca debieron usar la magia del caos, ya que el precio que pagan por su osadía es la maldición de la piedra. Todo hechicero enano del caos se transformará inevitablemente algún día, poco a poco, en una estatua inmóvil de piedra. El cambio comienza por sus pies, que se vuelven grises e inútiles antes de progresar por el resto de su cuerpo. Muchos de ellos usan ingeniería hechicera para construir nuevos cuerpos movidos por vapor para que les sirvan durante un tiempo, pero también estos llegan a sucumbir a la maldición finalmente. Sus inmóviles formas llenan ahora el camino que conduce al centro de su poderoso imperio, la torre de Zarnagrund, la ciudad del fuego y la desolación. Los enanos del caos son maestros ingenieros, y sus armerías producen un flujo sin fin de armas y armaduras, oscuros dispositivos y maquinaria de ingeniería demoníaca. La mayoría de su manufactura es llevada a venderse hacia el norte con las belicosas tribus tocadas por el caos y también en el este en los reinos ogros a cambio de esclavos, de los cuales los enanos del caos ofrecen una demanda sin fin. Debido a este tipo de comercio, la sangre es derramada por todo el mundo con sus armas, y al hacerlo, los enanos del caos se enriquecen y siembran la destrucción en nombre de Hashut, y por otra parte, propagan su insidiosa influencia más lejos y reúnen información sobre sus enemigos para que así sus sueños de dominación estén más cerca de convertirse en realidad, gota tras gota de sangre derramada. De todas formas, guardan para sí mismos los mejores trabajos de las forjas infernales y las semillas de la oscura inteligencia de los hechiceros, y estos maléficos ingenios, crueles armas y brutal hechicería son los cimientos sobre los que está fundado el poder de los enanos del caos. Los guerreros enanos del caos se equipan a sí mismos hasta el más alto nivel, y cada señor hechicero otorga las armas y el equipo a sus soldados con su propio diseño y sus propios distintivos. La mayoría de los guerreros están armados con hachas de gran artesanía, viciosas espadas cortas o alabardas de guerra, y están protegidos por pesadas láminas de hierro o bronce forjadas con runas, altos cascos y pesados oscuros forrados de metal. La armadura más poderosa de todas, la llamada armadura negra, es forjada con la sangre de los fuegos del infierno y resulta más fuerte que el acero y fenomenalmente resistente a los efectos del fuego y el calor. Un número significativo de tropas están equipadas con armas de fuego, desde intrincadas pistolas de repetición a pesados mosquetones de repetición con alabarda incorporada. Sin embargo, el disparo de los trabucos, una poderosa arma de corto alcance cuya potencia es amplificada cuando se usa en una formación de pelotones de fusilamiento, es la más común e icónica de todas. Esta arma fue desarrollada para combatir en las distancias cortas a las hordas de orcos y goblins que abundan en las tierras colindantes de los dominios de los enanos del caos, y se han convertido en el terror de los pieles verdes en batalla, al ser capaz de llenar de agujeros sus poderosas cargas y causar masacres sobre los goblins en un único y atronador cañonazo de sus filas de guerreros. Mediante sus máquinas de guerra, los enanos del caos se han convertido en los seres más infames y temidos en el campo de batalla. Sin las restricciones habituales del tradicionalismo y la resistencia al cambio de los enanos, han combatido su intelecto y sofisticado conocimiento sobre el poder de las máquinas de vapor con el demoníaco saber de Hashut para producir una serie de armas de pesadilla. Estas van desde cañones que expulsan chorros de magma a segadoras impulsadas por vapor, pasando por moteros destructores de fortaleza y colosales máquinas de asedio con motores de brillantes brasas. Las más terribles de esas máquinas están poseídas por hambrientos demonios desde su fabricación, garantizándoles a la vez una sacrílega semblanza de vida y una capacidad de matar sin igual. El poder y la sed de sangre de estos artefactos forjados en el infierno son innegables,
y son peligrosos incluso para sus amos en el caso de que su unión arcana se rompiera. Como resultado de su falta de fiabilidad y de la dificultad de su construcción, las máquinas de guerra poseídas son usadas y exhibidas menos frecuentemente que los más convencionales, aunque no menos mortíferos, diseños del arsenal de los enanos del caos. Tales armas suelen ser probadas en batalla con el pacto de alianza que tienen con los guerreros del caos del norte, y lo hacen durante tanto tiempo como sirva a los propósitos de Dratz-Zar, y no es inusual ver pequeños contingentes de las temidas máquinas de guerra de los enanos del caos en medio de las filas de las bandas de guerra y de las hordas de los desiertos del caos, prestándoles su inmenso poder destructivo a cambio de ciertas ventajas. Cada enano del caos, además de ser un artesano o un ingeniero, también es un guerrero altamente entrenado y disciplinado, no lo olvidéis, a menudo con muchos años de experiencia en batalla a sus espaldas. Esta habilidad marcial solo se corresponde con su cruel deseo de aplastar por completo cualquier cosa que se atreva a oponerse a ellos. Hay relativamente pocos enanos del caos, y todos y cada uno de ellos pertenecen en cuerpo y alma al ejército de los terribles hijos de Zarnagrund. Son guerreros brutales, grotescos y revestidos de armaduras negras o bruñidas de placas pesadas e escamas irregulares, coronados con altos yelmos montados con coronas de púas de lenguas de fuego o con cuernos afilados. La mera presencia de uno de estos ejércitos inspira miedo en todos sus enemigos, y no han perdido nada de la dureza o habilidad de sus parientes enanos occidentales. Para ellos hay pocos placeres más grandes que la sangrienta mutilación de sus enemigos, ya sea golpeando con un hacha o con la descarga de fuego de un trabuco. Junto a estos guerreros, los ejércitos de enanos del caos hacen un uso extensivo de la fuerza esclava, especialmente de sus esclavos orcos, goblins y orcos negros, que a menudo son supervisados por los hobgoblin. La voluntad de Hashut se mantiene presente en las titánicas bestias que marchan junto con estos infernales ejércitos, y sus espíritus inundan los crueles corazones de los guerreros de estas malditas tierras. Y por supuesto, no vamos a terminar el vídeo sin hablar de los 3 líderes que serán jugables en el nuevo DLC. Atentos porque su historia es muy buena. Astragoth, Mano de Hierro, sumo sacerdote de Hashut, es el hechicero profeta más anciano entre los enanos del caos. Cuando llegó al punto álgido de su poder, se convirtió en el brujo más poderoso de la llanura de Zarduk. Ahora, sus poderes han empezado a menguar y su cuerpo está petrificándose lentamente. Hace unos cuantos años construyó un aparato mecánico para poder desplazarse de un lugar a otro. Sus piernas dejaron de servirle hace mucho tiempo, e incluso sus manos han empezado a convertirse también en piedra. Hasta cierto punto, el artefacto mecánico ha compensado las deficiencias de su cuerpo. La máquina fue construida por esclavos que seguían fielmente los planos de construcción del propio Astragoth y combinan las habilidades innatas de los enanos del caos con sus retorcidos y malignos conocimientos. Como conjurador blindado con una tradición mixta de hechizos, Astragoth se desliza por el campo de batalla a una velocidad muy respetable y puede mantenerse cerca masacrando a sus enemigos. Drazloath el Ceniciento, hechicero profeta de Hashut, es el señor de la Fortaleza Negra y comandante de la Legión Caída de Azeroth. Exiliado a la tierra que ahora gobierna, el dominio de la magia y ingeniería de Drazloath no ha hecho más que fortalecerse. Drazloath necesita una gran victoria para que cuando finalmente Astragoth caiga, un buen montón de oro y esclavos consiga aumentar su influencia más allá de su propio y devastado dominio. Esto ha resultado no ser tan sencillo debido a los múltiples enemigos que asedian continuamente la Fortaleza Negra, ya que la Fortaleza Negra existe para proteger el imperio de Zarnagrund de estas criaturas. Cuando les llegaron los siniestros rumores acerca de una enorme horda del caos que llegaba desde el este y arrasaba con todo su paso, Drazloath consultó las llamas y el ascua de Hashut en los altares y sacrificios en busca de portentos. Vio al mismo tiempo un grave peligro y una oportunidad con la llegada de Tamurkhan, y con el maléfico ingenio que caracteriza a su raza de frío corazón, hizo planes acordes. Como poderoso guerrero y poderoso lanzador de hechizo, Drazloath es una fuerza casi imparable, ya sea partiendo cráneos a pie o dejando cicatrices en las tierras montando sobre su enorme montura, que es un enorme tauro volador.
Zatan el Negro es el comandante de los enanos del caos de la Torre de Zar. Zatan sirve al brujo Gorth el Cruel, el segundo más poderoso de los brujos vivos. Dicen que cuando el brujo Gorth oficia los sacrificios al dios Hashut, la única voz que retumba por encima de los lamentos de las víctimas de los rituales es la gutural risa de Zatan, su general. Zatan está siempre capturando nuevos esclavos para su insaciable amo. Este enano del caos ha dirigido con éxito varias expediciones hacia el oeste en busca de esclavos, destrozando todos los ejércitos de orcos que han osado enfrentarse a ellos. Todas las tribus de goblins entre la llanura de Zardruk y el monte Grimfang se han rendido ante sus ejércitos, enviando a miles de goblins como esclavos en tributo a los señores de Zarnagrund. Los talleres y minas de Gorth apenas pueden satisfacer la demanda de armas de Zatan. Cada expedición regresa con más esclavos cuyo trabajo alimenta nuevas conquistas. Sé que os habéis quedado con ganas de que os hable más extensamente de los ejércitos de los enanos del caos, pero no hay nadie mejor para esa tarea que mi compañero de armas, el Kai. En su canal tenéis un análisis de unidades de los enanos del caos en el que os contará el trasfondo de todo el ejército que vamos a usar en el nuevo DLC de Total War Warhammer 3. Adelante, chumachus, visitad a mi amigo el Kai y disfrutad de la nueva campaña de los enanos del caos. Nos vemos en un nuevo vídeo de Warhammer dentro de unos días.